¿Ya dieron a aceptar? Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, pues comenzamos. Nos encontramos hoy día 23 de abril reunidas para hacer una colaboración con el sexto Simposio Internacional de Educación para Sordos de la República Dominicana. Y en esta ocasión somos tres madres líderes que pertenecemos a la red de familias líderes de Latinoamérica y el Caribe para personas con discapacidad intelectual, sensorial y autismo. Y en este caso venimos a platicar junto con ustedes sobre la familia de personas con discapacidad como agente de cambio social. Y me gustaría que se fueran presentando al momento que hacen también su intervención. Maciel, por favor. Hola, encantada de estar aquí, Maciel de Venezuela. Soy madre de una persona con sordoceguera a causa del síndrome de rubela congénita y Bárbara tiene 34 años, y durante estos 34 años hemos pensado mucho en qué es eso de ser agentes de cambio. Y yo veo el ser agente de cambio en dos grandes líneas. Una línea es la interna, dentro del hogar. O sea, el primer cambio que debemos hacer como familias de personas con discapacidad es dentro de nuestro hogar. Y para eso debemos superar todos nuestros procesos emocionales y debemos aceptar la condición de discapacidad, pero también el reconocimiento de cada uno de sus miembros. Porque hay familias que nos abocamos solamente al miembro que tiene la discapacidad, olvidando al resto del núcleo familiar e incluso olvidándonos a nosotros mismos. Entonces, para mí, ser agentes de cambio inicia desde el núcleo familiar con nuestros propios cambios y con nuestras propias adaptaciones. No sé qué piensen ustedes, no sé qué pienses tú, Mari Carmen, qué pienses tú, Aurea. Aurea, por favor. Hola, soy Aurea Sosa de Córdoba, Argentina. Soy mamá de Rupe, una joven adulta de 39 años con sordoceguera a causa de rubiola congénita. También soy fundadora de una institución, de Institución Suyay, que ya cumplió 28 años. Tenemos una escuela especial, una residencia donde vive mi hija hace 10 años y un centro de adultos. Bueno, estoy muy contenta de participar en este simposio y bueno, Mari Carmen nos va a ir haciendo las preguntas y nosotros vamos a ir tratando de responder desde distintos ámbitos. Claro que sí. Les reitero, mi nombre es María del Carmen Cheleski, les hablo desde México y para que comencemos una conversación entre amigas, y no se puede decir un café virtual, pero sí una conversación entre amigas, me gustaría que platicaran un poco acerca de la reacción de la familia ante la llegada de un hijo con discapacidad. Maciel, ¿nos puedes decir algo? Sí, evidentemente los últimos estudios nos hablan de que la llegada inesperada de una persona con discapacidad, ya sea por nacimiento, es decir, congénita, o de forma adquirida, es un colapso Sí. o un shock en la familia. O sea, es un evento inesperado porque si es porque estamos embarazados, durante esos 9 meses hay expectativas, los padres empiezan a soñar, a planear, si es un accidente, un evento absolutamente inesperado también, porque la familia pierde el hijo, el hermano, el tío, el primo que tenía. Y cuando después de ese accidente o de ese evento, quien regresa a la casa y quien llega a la casa como bebé es una persona que nosotros no esperábamos y que no estamos preparados para atender. Ser padre es un desafío constante, pero ser padre de una persona con discapacidad implica un desafío más allá de lo que nosotros podemos conocer, porque no lo conocemos. Lo primero es qué vamos a hacer con esta persona ahora en estas circunstancias especiales y con estas necesidades específicas, porque nosotros estamos preparados para criar un hijo, entre paréntesis, sano, normal. Entonces, esto ocasiona un proceso de duelo, que no lo dice Maciel Requena como mamá, sino que lo dicen los estudios y lo dice hoy en día la academia. Hay padres que según su nivel intelectual, según sus expectativas de vida, según sus creencias, este impacto inicial puede ser menos o más profundo. Pero sin embargo, hay algunos estudios que nos dicen
que el tener un hijo con discapacidad puede ser tan doloroso para las familias que no saben ni cómo describir el dolor. Entonces, para nosotros lograr nuestro objetivo de ser agentes de cambio, debemos aceptar, asumir, no solamente desde la familia, sino también desde el área de la atención a la persona con discapacidad, que las familias pasan por estos procesos y que si queremos familias sanas y saludables, familias agentes de cambio, familias inclusivas, nosotros debemos trabajar y atender estos procesos que no son solamente para el papá, la mamá, sino que incluye a la abuela, a los hermanos, que además la relación de hermanos es la relación más larga que tenemos en nuestra vida, porque nuestros hermanos nos acompañan desde que nacemos, generalmente ya hay un hermano mayor o hay un hermano menor, nos acompaña desde ese momento de la vida hasta el final de nuestras vidas. Generalmente los padres se van y nuestra familia se convierte en los hermanos. Entonces, el hermano es un factor fundamental del núcleo familiar para esta inclusión sana y esta inclusión efectiva. Así es, Maciel. Y en cuanto a los hermanos, sí, me gustaría mencionar precisamente que dentro del proyecto de vida familiar tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la inclusión no solo se realiza con las personas con discapacidad. La inclusión la necesitamos todos, realmente. No somos familias especiales, somos familias, así, en letras mayúsculas si quieren, pero somos familias. Y los hermanos necesitan también sentirse incluidos en los planes de la familia. Para ello se tiene primero, obviamente, que tomar conciencia de que todos los integrantes necesitan sentirse parte de un todo. Y si bien cuando los hijos son pequeños, pues necesitan la atención constante de los espacios médicos, pero no por eso debemos de olvidar que en el caso de existir hermanos, ellos también necesitan ser parte sumamente importante de estos procesos y vivirlos en familia. Además, de igual manera, la pareja o el padre también debe de participar. Claramente, los contextos han cambiado en todos estos años y socialmente se puede percibir una apropiación de los espacios de manera diferente. Es decir, las familias se motivan y conquistan poco a poco estos espacios de esparcimiento, comunitarios y públicos. Los hacen suyos. Y esto es claramente un avance para todos. Una sociedad sana, pues se define por la forma en que se percibe la vida. ¿O no crees así, Aurea? Sí, en mi caso, por ejemplo, el impacto, yo coincido con ustedes, es tremendo, porque uno realmente no espera un hijo con discapacidad, y en nuestro caso también con rubiola, que es bastante complejo, toda la primera parte médica, operaciones. Yo tuve a mi hija a los 22 años, vivía en el norte del país, a 1.200 kilómetros de Córdoba, casi a 2.000 y algo de Buenos Aires, y yo con 22 años me encontré de la noche a la mañana, ya con una hija de 2 años, anterior, con Carito, me encontré en Buenos Aires con 5 operaciones en la vista, esperando la operación del corazón, digamos, hasta superar todas las cuestiones médicas. Es un dolor tremendo, pero es un dolor propio. Eso lo trabajo mucho con las familias. Es un dolor, nos duele a nosotros, ¿sí? Porque nosotros, yo puedo comprobar, hoy mi hija con 39 años, viviendo en una residencia que nosotros le pusimos, es una persona totalmente feliz y siempre ha sido feliz. Entonces, el dolor es propio y uno tiene que trabajar ese propio dolor. En mi caso, no digo que para todo el mundo, en mi caso me ha ayudado mucho la terapia, hacer terapia. Me ha ayudado mucho a entender que era mi dolor, que es un dolor propio, y eso me ha ayudado a ir superando todas las etapas que tiene que uno transitar ese duelo que hablaba Maciel. ¿Sí? Sí, yo creo que hay como varios factores importantes que hemos mencionado y que son, que hay que destacar. Por ejemplo, en América Latina o en Latinoamérica y especialmente en Venezuela, que es donde yo vivo, se nos hace creer que somos familias especiales y resulta que porque tenemos un hijo con discapacidad, pero todas las familias son especiales. No hay ni una sola familia que no sea especial. Todos los hijos son especiales, tengan o no tengan discapacidad. Y eso de que se habla de que es un duelo propio, es así, es exactamente así. Es nuestro duelo,
porque la persona, sobre todo la persona congénita, no pasa por ese duelo, porque nació así y el mundo lo conoce tal como es, tal como no hay otra definición del mundo. Van a ver a Bárbara pasando por aquí atrás, pues yo soy cuidadora también de una hija con discapacidad y esto va a pasar. Entonces, ese concepto que tenemos de que nuestros hijos sufren porque tienen discapacidad no es cierto para los congénitos. Ahora, para los adquiridos es diferente, porque el adquirido sí tiene una pérdida, el adquirido pasa por un duelo, porque perdió algún miembro, porque perdió algún sentido. Entonces, eso también se debe entender. Lo primero, porque se quiere siempre manejar a la familia como que hay que ir a las terapias, hay que normalizar la vida. Hay un proceso para todo en la vida. Para llegar a esa normalización de la vida o inclusión, hay que reconocer el proceso emocional de todos los miembros de la familia y hay que conocerlo con respeto, sin crítica y sin juicio de valores. Así es. Así es. Y en el caso de los servicios, porque ya nos mencionaste algo, Aurea, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo los diferentes servicios que se necesitan y cuáles son los roles de las familias que juegan en esta creación de servicios. Claro. Bueno, les voy a contar en forma muy resumida una historia que ya lleva 28 años. Como yo les contaba, vivía en el norte de mi país, donde evidentemente no existía ni cuestiones médicas, ni menos servicios de ningún tipo. Entonces comencé a viajar por las cuestiones médicas, conocí Córdoba, conocí Herenkeller, conocí varias instituciones de Buenos Aires, hasta que cuando supe tenía 6 años, y ya se estaban comenzando a manifestar todas esas conductas que tienen estos niños, y mi familia era un caos total, entonces tomo la decisión, en este caso mi esposo no me acompaña, tomo la decisión de viajar a Córdoba, a 1200 kilómetros, porque había un lugar que gracias a Dios en Herenkeller, que bien, digamos, iniciado por Graciela Ferioli, y un departamento para sordoceguera, con tan mala suerte que antes del año se cierra. Y yo me quedo en Córdoba sin saber qué hacer de vuelta. Lo bueno de esto, que una docente aprendió de Graciela y armamos una pequeña escuela en casa, que se me acercó otra mamá y se me acercó otra mamá también, y entonces ya teníamos 3 y estuvimos así unos 2 años hasta el 94, que se nos iban sumando mamás y niños. En el 94 alquilamos una casita muy pobrecita, sacamos la personería jurídica y el 14 de marzo de 1994 fundamos oficialmente Suyay. El dolor que causa esto, porque esto, digamos, fundar esto es maravilloso y de mucha alegría y lo llevo con mucha alegría, el dolor que yo he sentido es que, por ejemplo, iba a la escuela para personas con ceguera, no porque tenía sordera, iba a la escuela de personas con sordera, no porque tenía, y así, de intelectuales, no porque tal cosa, en Jujuy, en Tucumán, en Salta, en Buenos Aires, recorriendo el país con mi hija en los brazos, rechazadas por todos lados. Entonces, en 1992, antes de fundar Suyay, en Herenkeller, tuve mi primer viaje gracias a Perkins, y fue a Nueva Orleans, que era un encuentro de familia. Y ahí me di cuenta que lo que es las familias empoderadas. Y dije, bueno, ahí me traje algunas cuestiones para fundar, y en el 94 fundamos la institución. ¿Cómo se sostiene? Porque todos me dirán todo muy bonito, pero ¿cómo se sostiene? Nosotros ahora tenemos cerca de 100 chicos en los distintos servicios, tanto en la escuela, 2 en la residencia, en el centro de adultos, cuando egresan de la escuela, y cómo se sostiene económicamente. Entonces ahí comenzamos a hablar con un poquito de leyes. Tú dime, Mari Carmen, cuando necesites que corte. Sí, claro, claro. Sí, y también me puse a trabajar con el gobierno, en ese entonces, ad honorem,
en la comisión del discapacitado, suena feo, pero así se llamaba, para reglamentar la ley provincial, para adherir a una ley maravillosa que tiene Argentina, que es la 24.901, que es la ley de prestaciones básicas, que obliga a todas las obras sociales o los seguros de salud de la familia a pagar todo tipo de tratamiento, escolaridad, rehabilitación, silla de rueda, todo lo que, prótesis, todo lo que necesita una persona con discapacidad. Entonces, eso dio un empuje tremendo a nuestra institución, porque pudimos categorizar y hacer convenios, y comenzaron a entrar cuotas. Ahora, por ejemplo, no sé cómo pasarlo a dólares. Por ejemplo, una cuota que nos paga por un chico en la escuela es de 53.000 pesos argentinos. Sinceramente no sé cuánto es en dólares, como para que más o menos equiparar. Y a la vez, yo he peleado muchísimo, porque a mí me decían que las personas con sordoceguera no eran educables. Y he peleado a muerte para estar dentro del Ministerio de Educación, y lo que le llamamos acá la DIPE. Entonces, cuando logré con el proyecto entrar a DIPE, al Ministerio de Educación, y después de 5 años me reconocieron la planta funcional, y el Estado hasta el día de hoy me paga todos los sueldos de la planta funcional básica. Es decir, 16 docentes, el gabinete, que es psicólogo, psicopedagoga, es decir, nos paga bastante, pero nosotros, como tenemos tantos chicos, tenemos muchos más profesionales, auxiliares, maestranzas, secretarias, Así es. Es todo un proceso enorme lo que nos está platicando Aurea. Y como ustedes pueden ver, el título con el que comenzamos nuestra conversación de amigas es precisamente entender por qué la familia es agente de cambio social. Y con estos datos que les han dado Maciel en Venezuela y Aurea en Córdoba, Argentina, es precisamente eso, que la educación tiene un rol muy importante en la vida de todo ser humano, pero también si nosotros deseamos que las cosas sean una realidad, hay que trabajar como familias, unidos junto a los profesionales que nos van a ayudar a que todos los sueños y los deseos que en algún momento tienen realmente se hagan realidad, pero solamente trabajando. ¿Y a qué nos referimos con agente de cambio social? Pues si no existe un servicio hay que crearlo, pero para que las familias podamos comprender de qué se trata el tener que crear un servicio, hay que llevar todos los procesos, como bien nos decía Maciel, ¿sí? Todos los duelos, todas las familias tienen sus tiempos, tienen sus momentos, ni antes ni después, todos tienen procesos muy desafiantes y es lo que debemos de tener siempre presente y nunca perder de vista. Maciel, en tu caso, ¿nos puedes hablar sobre algún servicio que hayas logrado crear? Bueno, justo ahorita nosotros hemos pasado como por varios procesos, ahorita estamos en construyendo familias inclusivas, porque desde Venezuela y desde las familias que llevamos en Venezuela, nos hemos dado cuenta que trabajar solo con la persona con discapacidad no es suficiente, que hay que implicar. Y esto de familias inclusivas son familias que tengan características de inclusión en todos sus miembros, incluyendo a la persona cuidadora. Y lo que dice Aura es digno de análisis. ¿Por qué? Porque de no tener servicios y de estar en un duelo profundo, pasan a que ese duelo se convierta en energía, de que ese duelo se convierta en energía y que esa energía se vuelva dinámica, se vuelva fuerza que mueve y que hace cambio. Nosotros nos encontramos justo en este momento creando un servicio de atención, porque en Venezuela no hay centros de día, para discapacidades complejas que incluye la sordoceguera, pero que también incluye otras condiciones de discapacidad. Entonces, esto vincula y podemos demostrar con hechos y no con simple palabras que las familias empoderadas, que las familias formadas son agentes de cambio porque permiten brindar a las personas con discapacidad, pero también a sus familias, oportunidades para insertarnos en esa sociedad que de alguna manera nos quitan las oportunidades.
Una vez nos decía Stephen Roth y Graciela Feriolis, que los que estamos en este grupo los conocemos muy bien, porque son nuestros mentores en esta materia de sordoceguera y de discapacidad, venían a Venezuela y nos decían que la fuerza que tiene el padre y la madre para construir, para abrir puertas, para crear servicios, es una fuerza única, porque es una fuerza que nace del corazón. Es una fuerza que te obliga, porque te obliga a la necesidad. Pero las familias debemos ser conscientes de ello, porque una de las debilidades que nos encontramos en la familia es que no somos conscientes de esa fuerza que tenemos. Entonces, según nuestras creencias, según nuestras visiones, podemos creer que esto que nos pasó es un pecado divino, es porque hicimos algo, es porque pobrecito mi hijo enfermo. Entonces convertimos esa experiencia de vida en negativo o en positivo según sea nuestra visión. ¿Qué hacen las familias inclusivas y empoderadas? Darle la vuelta y convertirlo en positivo. Incluso uno de los enfoques o de los conceptos de la inclusión es tener un enfoque positivo de la diversidad, porque los seres humanos y donde hay vida, cualquier tipo de vida en plantas, animales o seres humanos, hay diversidad. Cuando logramos entender eso como familia, no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Así es, Maciel, muchísimas gracias por tus comentarios, igual también Aurea. Y yo quisiera hacerles una pregunta final. Bueno, en el caso de México ha sido CEMDIS, que está desde el 2015 y es un centro especializado en múltiple discapacidad y sordoceguera. Y al igual que Aurea, al igual que Maciel, son espacios que se tienen que crear y cuesta mucho trabajo sacarlos adelante, pero es un día a la vez, y solos no podemos. Tenemos que unirnos con otras familias, eso es definitivo, y también con profesionales que están entregados a su labor y que están dispuestos a sacar adelante estos proyectos. Pero definitivamente, como lo dicen mis amigas aquí en pantalla, las familias somos el motor y el alma de todos estos servicios. Entonces, es algo que debe de quedarse ahí en letras mayúsculas. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál es la agenda para los años por venir? ¿Qué es lo que se necesita para un futuro? Y podemos empezar con Aurea para poder ir cerrando esta conversación. Sí, mira, yo lo que veo, te lo voy a decir desde dos lugares. Digamos, desde el lugar del servicio que nosotros hemos creado, en nuestra proyección es trabajar para que se crean más servicios, porque tenemos muchos niños, jóvenes y adultos sin servicio todavía en la Argentina, sin servicio de esta calidad, ¿no? Entonces, esa es la proyección. Y ahora, la proyección global es la unión de las familias. Trajo un proyecto de formación de redes para fortalecernos y para fortalecer lugares en donde no tienen el gran privilegio de tener, por ejemplo, este tipo de leyes, que existan estas leyes, que obliguen al Estado, que obliguen a las obras sociales a pagar, porque es el derecho que tienen las personas con discapacidad. Y mi proyección también, así como existe una convención de personas con discapacidad, yo quiero que exista una convención de familias, porque yo siempre me hago esta pregunta. Sí, siempre me hago esta pregunta. ¿Quién cuida a los cuidadores? Llamale del que sea, la cuidadora de la residencia, las mamás, los hermanos, los que sean. Entonces yo quiero una convención con apoyos reales para las familias. Esa es mi visión. Ok, gracias, Aurea. Maciel, antes de que nos cierren esta sesión. Bueno, después de que dijo Aurea esto, yo quiero decir, yo la apoyo. Yo también. Sí, creo que nuestra red latinoamericana, que no es para específicamente a las personas con discapacidad, busca esto. Busca llegar a donde tenemos que llegar como familias, levantar nuestra voz y decir, nosotros también necesitamos, merecemos y tenemos el derecho de una atención de calidad física, mental y espiritual que nos permita
brindar lo mejor de nosotros a nuestros hijos con discapacidad y enfrentar este desafío de vida como una forma de vida. Así es, precisamente. ¿Y qué podría yo decir? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es importante continuar con la educación, con el trabajo colaborativo con profesionales, pero también es fundamental no olvidar que más allá del espacio educativo, existe la posibilidad de aspirar a una vida útil. Y para ello debemos continuar las familias como agentes de cambio social y entonces seguir proponiendo esos espacios para que logren desempeñar todo el aprendizaje de tantos años. Es decir, trabajamos mano a mano con los profesionales durante mucho tiempo para dejarlos en casa, ¿no lo creen ustedes? Sin la oportunidad de probar todo aquello que les costó años aprender. Así que esos espacios laborales para nuestros jóvenes adultos son los que deben crearse. ¿Y con quién creen? Pues con la ayuda de todos, y las familias somos ese motor. Por eso las familias necesitan ser agentes de cambio social, porque sí está bien atender a todos nuestros pequeñitos, a los adolescentes, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes adultos cuando ya no están en un espacio educativo que los contenga? Pues porque si no existe, hay que crearlo. Entonces, yo creo que en unos 30 minutos muy rápido quisimos abarcar muchos temas, pero podemos tener en el próximo segmento una ronda de preguntas, si es que tienen alguna, que yo creo que sí, ¿no lo creen? Y Aurea, Maciel, me gustaría que le dijeran algo al auditorio para poderse despedir, por favor. Bueno, yo No quiero sé. cerrar diciendo que espacios como estos son importantes, tener voces para hablar y oídos para escuchar lo que las familias tenemos que decir es muy importante. Por eso agradecemos este evento, agradecemos estar aquí y esperemos que sea el primero de muchos otros. Así es. Aurea, por favor. Bueno, yo también lo mismo, quiero agradecer el espacio, que nuestras voces se multipliquen. Yo quisiera ver muchas mamás en todos los ámbitos, sentadas como nosotros hablando. Quiero ver mamás y profesionales juntos, hablando del mismo tema. No quiero ver un webinar, un simposio o lo que sea, solo de profesionales. Yo quiero que estén las familias, y las familias completas hablando. Digamos, entonces, apoyo esto completamente y quiero que de ahora en más se pueda llegar a cumplir esa visión. Solo es tener voluntad para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Son sueños hermosos, pero así comenzamos hace 30 años las tres, con sueños, y se han ido cumpliendo en el camino. Y no olvidemos que todas las familias somos especiales, todas, y somos agentes de cambio social. Muchísimas gracias por este espacio en el 6º Simposio Internacional de Educación de la República Dominicana, y nos vemos en la ronda de preguntas. Gracias. Hasta luego.